Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy el tema de este podcast es Ángel Rama y la ciudad letrada. Hace 40 años se publicó el ensayo La ciudad letrada. Su autor, el uruguayo Ángel Rama, fue una de las figuras clave de la renovación de la crítica cultural de la segunda mitad del siglo XX. Participó del semanario Marcha, central en las discusiones de la llamada nueva izquierda latinoamericana. Fue un activo y prolífico editor y uno de los principales factotums del boom literario latinoamericano. Este libro, La ciudad letrada, sigue siendo hoy una referencia ineludible para abordar la siempre tensa relación entre política y cultura. Sobre este libro, entonces, y sobre la trayectoria y producción de este intelectual, vamos a conversar hoy. Bueno, somos 3 colegas, Adrián Gorelick, Facundo Gómez y yo, Jiménez Peche, miembros del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes, y nuestro acercamiento a Rama es bastante diverso, disímil. Podríamos hablar de acercamientos y modos interesados a la obra de Rama. Mi caso tiene que ver sobre todo con mi investigación doctoral, con un trabajo en el que intentaba pensar de qué manera intelectuales uruguayos entre los 50 y 60 del siglo XX pensaron integración de Uruguay y era una forma pensar esa integración, la integración latinoamericana del país, política, económica, cultural, como un modo de volver a una excepcionalidad de ese país que había sido pensado como un oasis en América Latina. Rama, en estas cuestiones, es clave, sobre todo porque él tiene una serie de análisis como gran animador cultural, y eso es sobre, también conversaremos hoy, un análisis sobre qué significaba la generación de intelectuales que iba a intervenir en la búsqueda de ese Uruguay latinoamericano para asegurar la excepción del país. Bien, sigamos con Adrián y tus intereses en Rama. Sí, bueno, yo soy en esta mesa el más viejo y el más alejado, además de aquello que se puede considerar el métier principal de Rama, que fue la crítica literaria y los estudios literarios, ¿no? Yo provengo de la arquitectura y además comencé en la década del 80 a trabajar, y en la década del 80 en la historia de la arquitectura seguía siendo muy fuerte las teorías de la dependencia cultural para entender la propia producción latinoamericana de arquitectura, algo contra lo cual yo me rebelaba, y encontré en Rama, y sobre todo en su noción de transculturación narrativa, un instrumento extraordinario que vinculaba a Rama con todos los intentos muy avanzados que se habían hecho en América Latina desde los años 70 por salir un poco de la prisión que generaba la idea de una dependencia cultural tan asociada a la dependencia económica. Pienso sobre todo en Roberto Schwartz y el debate sobre las ideas fuera de lugar, en Antonio Cándido, figuras con las que Rama estaba fuertemente vinculado. Y en mi caso la noción de transculturación permitía entender que en la modernidad es imposible escapar de los contactos culturales, pero que esos contactos no van de una dirección a la otra unilinealmente, digamos, las influencias, como solía decir la historiografía, de los movimientos europeos sobre los movimientos latinoamericanos, sino que en esos contactos culturales había 2 partes muy activas, y si bien se producían pérdidas, también se producían selecciones, redescubrimientos, incorporaciones, todas las operaciones que definen la plasticidad cultural. Y eso permitía ver agentes mucho más activos de los protagonistas de la historia de la arquitectura latinoamericana, la transculturación, la idea de transculturación que Rama había tomado del antropólogo cubano Fernando Ortiz, sensibilizaba para la constante transformación de las culturas. Eso fue lo primero que conocí, y muy rápidamente, porque se publicaron muy cerca, La ciudad letrada, pero lo que yo conocí primero de La ciudad letrada fue el artículo que Rama había presentado en una ponencia en 1980
1982 y que se publicó en un libro que se llamaba Cultura Urbana Latinoamericana en 1984, pero de esto vamos a hablar mejor un poco después, así que veamos lo que dice Facundo respecto de su trabajo sobre Rama. Bien, yo como especialista en literatura latinoamericana me acerqué a la obra de Rama mientras cursaba la carrera de letras. Y en ese contexto Ángel Rama surgió como un crítico literario que presentaba una obra particular, que hacía énfasis en la relación entre la literatura, la sociedad y la historia, discutiendo y polemizando con otros enfoques de la crítica latinoamericana que tienden a soslayar este tipo de problemáticas. Para mí y para muchos otros colegas, Ángel Rama siempre fue un rayito de sol en un ámbito en el que muchas veces las cuestiones ideológicas, políticas y culturales quedan desplazadas. Era una posibilidad de pensar los textos clásicos de la literatura latinoamericana y aquellas problemáticas culturales que la atraviesan de una manera distinta. En ese sentido, conocí a Ángel Rama como un autor que pensó y repensó figuras clásicas de nuestras letras, como las de Rubén Darío, como la de José Martí, aquel que revolucionó la forma de pensar la gauchesca con su texto Los gauchipolíticos rioplatenses. Siempre fue una figura que se salía de lo normal y en ese sentido, a medida que lo fui descubriendo, a medida que fui leyendo sus grandes libros, principalmente Transculturación narrativa en América Latina, La ciudad letrada, algo parecido a lo que contaba recién Adrián, ¿no? Son libros que interpelan, abren y empujan a una búsqueda distinta. Elegí tomar a Ángel Rama como objeto de estudio para mi investigación de doctorado. Y esa investigación de doctorado se abrió con una revisión de su obra en la que constaté que plenamente sus textos están atravesados por un proyecto cultural, por una praxis intelectual que va mucho más allá de la crítica literaria latinoamericana y que tienen que ver con una serie de gestiones culturales, de actividades académicas, de militancias políticas que de cierta manera lo atraviesan y lo condicionan. Entonces empecé a investigar el archivo de Rama. Los papeles personales de Ángel Rama están alojados en Montevideo, bajo la custodia, bajo el cuidado de Amparo Rama, su hija, y en ese archivo descubrí piezas documentales fabulosas para poder entender y revisar el legado de Ángel Rama. Toda mi tesis doctoral fue justamente sobre esos descubrimientos y la articulación entre un discurso crítico que siempre resultó renovador y relevante para la crítica, pero también un proyecto político que impactó de lleno en la historia cultural de América Latina a partir de los 60. Bien, muchísimas gracias. Ahí van a entender entonces nuestros intereses en el acercamiento a Rama y bueno, este podcast está dedicado sobre todo a un clásico como es La ciudad letrada, que ya ha sido muy mencionado y del que se acaba de reeditar de una manera bastante especial, cuidadosa y con una tapa maravillosa también, hay que decirlo. Bueno, Adrián, vos hiciste el prólogo de ese texto. Sí, hice el prólogo y participé bastante en la edición que dirigieron Nora Catelli y Edgardo Dobrí, dos figuras de la crítica literaria argentina y latinoamericana que están radicados en Barcelona desde los años de la dictadura y hicieron allí sus carreras académicas y realmente tienen una perspectiva muy interesante sobre la literatura latinoamericana. Y la pregunta era, bueno, ¿qué significa una nueva edición de La ciudad letrada? En principio, como dicen ellos en el prólogo, pocas veces en la historia moderna de la edición latinoamericana y española un libro de crítica ha circulado tanto y de tantas maneras como La ciudad letrada, llegando a convertirse realmente en un clásico. Ciudad letrada ha escapado ya de las manos de Rama y de las hipótesis de ese libro y se ha convertido en una de las fórmulas más expresivas, y no necesariamente para aquellos que coinciden con las hipótesis del libro, una de las fórmulas más expresivas para hablar tanto del mundo intelectual latinoamericano como de la peculiar cultura urbana moderna de la región, ¿no? Realmente Ciudad letrada ha ganado un lugar pleno de clásico en la cultura latinoamericana y sin embargo es un libro rarísimo. Había tenido ya 4 ediciones,
todas en editoriales muy pequeñas, muy circunscriptas regionalmente. La primera fue en Estados Unidos, en una editorial que editaba libros en castellano, Ediciones del Norte, en 1984, pocos meses después de la muerte de Rama, con prólogo de Vargas Llosa y de Hugo Achúcar, el crítico literario uruguayo. La segunda la imprimió casi inmediatamente después la fundación, mejor dicho, el proyecto de Fundación Ángel Rama que se estaba organizando y que la publicó sin prólogos. La tercera la vuelve a sacar en Uruguay, Arca, la editorial que había creado Ángel Rama y que continuaba gestionando su hijo, y ahí reprodujeron el prólogo de Hugo Achúcar. La tercera salió en Chile con prólogo de Carlos Monsiváis. La cuarta salió nuevamente en Madrid con prólogo de Subirats. Y esta venía a ser una quinta edición que en realidad partía de la base de que ninguna de las ediciones anteriores, primero, habían hecho ningún trabajo de archivo sobre cómo publicar ese libro, y segundo, siendo un libro póstumo, en ninguna de esas ediciones hay la mínima aclaración respecto de en qué condiciones estaba el libro al momento de que Rama había muerto, al punto de que durante mucho tiempo muchos hipotetizaron que era un libro inconcluso, que era un libro que las falencias que se le podían, ¿no? Y aquí había una especie de crítica solapada y un poco condescendiente. Si yo no estaba muy de acuerdo con el libro, decía, bueno, en realidad Rama no lo pudo terminar. En realidad, aquí nos guiamos por la investigación de archivo de Facundo, que había encontrado en el archivo una versión mecanografiada completa del libro que Rama había dejado lista en el escritorio de París antes de partir al vuelo fatídico que le causó la muerte a él, a Marta Traba, a su mujer, y a otros escritores que iban todos juntos a un congreso en Bogotá. Esto ocurrió a fines de 1983 y él ya había dejado el libro completo para entregar a la editorial. De ese trabajo de archivo es lo que más diferencia a esta edición, que no es una edición anotada, porque eso hubiera implicado una larga investigación que los editores no sostenían, digamos. La editorial no sostenía, pero sí se hicieron dos cosas. Por un lado, se atuvo a esta versión mecanografiada y sobre todo se recuperó el subtítulo que Rama había puesto en la versión mecanografiada, que es La ciudad letrada, un ensayo. Y esta caracterización que el propio Rama da, esto Facundo lo trabajó también en su tesis, es enormemente significativa para colocar al libro en una galaxia muy particular de la cultura latinoamericana, que es el ensayismo latinoamericanista, ¿no? Lo coloca, digamos, de alguna manera explícitamente en ese lugar. Y por otro lado, bueno, en el prólogo se trabajó se aclaró ya, me parece definitivamente, cuáles eran las condiciones del manuscrito cuando Rama murió. Me parece que quedó totalmente zanjada la cuestión de si era o no un libro inconcluso. Y la otra decisión que tomaron los editores fue proponerme a mí escribir un prólogo, que eso significa, digamos, enfatizar la mitad urbana del sintagma Ciudad Letrada. Si en general este libro fue analizado en el marco de los estudios literarios, bueno, aquí se estaba tratando de pensar la parte urbana del sintagma de la Ciudad Letrada. Esto lo podemos analizar después. Lo único que quiero decir ahora, así como para cerrar esta presentación rápida de esta edición del libro, es que lo que me pareció central para el prólogo fue atenerme al nombre. Es decir, tratar de entender la ciudad letrada en toda su dimensión, digamos, y cómo con esa conjunción del nombre, ciudad por un lado y letrada por el otro, es decir, el mundo urbano por un lado y el mundo de los intelectuales por el otro, Rama encuentra una fórmula realmente fantástica, y por eso la duración del sintagma y por eso su implantación en la cultura latinoamericana, un modo realmente fantástico de mostrar cómo en la ciudad latinoamericana ha trabajado el papel racionalizador de la ciudad en reciprocidad con el papel racionalizador de los intelectuales, que en ese
en esa práctica se alimentan mutuamente en el ejercicio del dominio. Y en ese sentido la ciudad letrada logra captar tanto la radicalidad del experimento de la conquista, que puso en práctica en América la razón ordenadora, que iba a definir, según Rama, una nueva época del mundo, ¿no? A partir del siglo XVI, la modernidad. Rama está hablando de la modernidad. Rama está diciendo que América fue el territorio en el que se experimentó por primera vez la modernidad y que la ciudad fue el instrumento con el cual esa experimentación se hizo posible, pero también la singularidad de este continente, que es posiblemente el único caso de un imperio creado como una red de ciudades implantadas ex novo, que fueron la garantía para la dominación española durante 3 siglos, pero también fueron, digamos, la garantía para la configuración de las naciones independientes desde comienzos del siglo XIX. Me parece que esto que vos decís de dar mucha importancia a la centralidad del nombre, vos en el prólogo mencionás algo que me gustó mucho, que es el ensayo mismo como forma, como género, hace del nombre una pauta vital, es decir, de su construcción. Creo que vos, Facundo, has trabajado en función del lugar del ensayo, digo, como decía Adrián, vos recuperaste eso. Acá quiero meter una cuestión, a ver qué te parece, Facundo, qué te parece, Adrián. Nosotros sabemos, Rama era un docente, ¿no? Un gran docente, un docente en todos los ámbitos. Era un docente como editor, era un docente como colega, en el sentido de una pedagogía y una potencia y una voluntad de contar, enseñar, criticar, comentar. Esto lo dice muy bien Sarlo en uno de los prólogos de la compilación de cartas que se realizó hace poquito. Pensaba en qué medida el ensayo, lo tiro como una pregunta para que sigamos hilando sobre esto, tejiendo, que es una palabra que va a aparecer en breve, pensando en lugar de los escritores y de los intelectuales, es en qué medida el ensayo, una clase también es un ensayo. Y en qué medida la construcción de ese ensayo en la ciudad letrada también está recortada sobre las experiencias de las clases de Rama, de la puesta en acto con otros y con otras, y cómo el ensayo como forma también da esa función muy dialógica. Si bien a veces es sintético y domina la voz autoral, en el sentido que cierra una serie de hipótesis, ¿no? Que las pruebas son más o menos potentes, constantes, que las podemos ver en la exposición, este ensayo de la ciudad letrada abre mucho más de lo que cierra, y el problema ha sido leerlo solo como algo cerrado. Me parece que en esta nueva edición lo que vos traes, Adrián, también es abrir la ciudad letrada a una serie de tensiones que el propio texto habilita en la propia trayectoria de Rama. No sé qué te parece, Facundo, teniendo en cuenta el lugar del ensayo. Sería bueno que Facundo también nos introduzca un poco a cómo fueron las etapas de esa trayectoria tan compleja, tan larga, tan variada y tan contrastante, ¿no, Facundo? Totalmente. Si les parece, arrancamos con la pregunta de Jimena, porque me parece muy interesante, y después nos metemos de lleno con las distintas etapas por las que atravesó la trayectoria de Ángel Rama. Me parece súper interesante la operación que hicieron los editores, esta idea de recuperar ese subtítulo de un ensayo, porque efectivamente en la ciudad letrada hay una apuesta por el estilo. Hay un estilo ensayístico que no es meramente retórico, sino que implica una apuesta intelectual fuerte. Porque si la ciudad letrada está discutiendo y criticando cierta tendencia racionalizadora del lenguaje, el lenguaje entendido como dispositivo de orden, de clasificación, de sometimiento de la realidad, la prosa de la ciudad letrada está llena de metáforas, de juegos dialógicos, de citas, de referencias. Por momentos uno se pierde entre tantas citas y entre tantos interlocutores que por momentos están bien marcados y por momentos parecen bastante implícitas las citas, pero me parece que tiene que ver con una apuesta por transformar a la letra, transformar al lenguaje en un mecanismo contrapuesto a los dispositivos de la ciudad letrada, en el sentido de cargar simbólicamente a la letra para evitar que la letra pueda dominar, simplificar, clasificar, ordenar y operar de tal manera que someta a lo que está alrededor de ella. Entonces ahí me parece súper importante el tema del ensayo, porque además es el único texto de Rama que tiene un subtítulo así, por más que Rama escribía de manera ensayística.
hay una apuesta, un gesto ahí en el subtítulo que marca para mí una diferencia. Además hay que tener en cuenta que La ciudad letrada es uno de los pocos textos que Rama concibe de manera íntegra. Gran parte de sus grandes trabajos, de sus textos más conocidos, son compilaciones de ensayos, artículos que él fue compilando a posteriori y que por lo tanto presentan ciertas marcas históricas disímiles. En cambio, en La ciudad letrada hay una apuesta muy fuerte para conservar cierto estilo de prosa que el prólogo de Adrián resalta y señala de manera muy correcta. Con respecto a la carrera de Rama, es importante tener en cuenta que, como dijo Hugo Achúcar hace tiempo, en una reunión acerca de la obra de Ángel Rama, hay varios ramas. Hay varios ramas y hay varias épocas de ramas que se van sucediendo y que se van solapando y que es importante tener en cuenta cuando uno lee La ciudad letrado o alguno de sus otros textos y obras claves. Ángel Rama tiene sus años de formación en el Montevideo de mediados de siglo y empieza con una formación muy clásica en términos filológicos. Empieza como un gran lector de literatura francesa, un gran lector de lectura española, y sobre esos temas desarrolla sus primeros artículos cuando es muy joven, en el medio de un campo intelectual como es el uruguayo de mitad de siglo, sobre el cual calculo que después volveremos, muy agitado, de plena ebullición, en las que hay muchos proyectos, discusiones, polémicas y publicaciones. En esos primeros años de formación, él se desempeña también como actor y como dramaturgo. Tiene una fuerte apuesta sobre el teatro como medio de expresión y también se desempeña como escritor de ficciones. Rama escribe cuentos, escribe novelas, escribe obras de teatros. Esto es una etapa de su trayectoria que generalmente se deja de lado, pero es muy interesante porque ahí vemos también que a lo largo de toda su producción sobrevive en él cierta creación literaria, cierta apuesta, cierto gusto estético por la creación y por la elaboración de una escritura distinta, que se excede siempre la mera crítica literaria. Su gran etapa como crítico, o su etapa inicial como crítico, su proyección continental, fue durante la década del 60. A partir de 1959, él asume como director de las páginas literarias del semanario Marcha, un semanario de la izquierda montevideana que tuvo mucho impacto en las discusiones, en la historia cultural latinoamericana de esas décadas. Y a partir de ese espacio, en las páginas de Marcha, empieza a descubrir, a divulgar, a trabajar sobre la literatura latinoamericana que se está produciendo en ese momento y que empieza a ganar énfasis gracias a, primero, el surgimiento de una serie de novelas que van a conformar a posteriori el boom latinoamericano, pero también el impacto que tiene la Revolución cubana en el continente en términos políticos, culturales e ideológicos. Ángel Rama en ese momento entra en contacto con Casa de las Américas, una institución cultural propia de la Revolución cubana que se disponía a difundir la cultura y la política cultural de la Revolución en América Latina y en el mundo, y funciona como una suerte de militante y difusor de la cultura cubana en el Cono Sur. Esta relación con Casa de las Américas le permitió entrar en contacto con muchos otros escritores vinculados a la izquierda latinoamericana, vinculados a todos los autores vinculados, relacionados con el mundo cultural de ese momento, y transforma a Marcha en una suerte de seccional latinoamericana de Casa de las Américas. En ese momento es cuando empieza a escribir sobre todos los textos latinoamericanos que estaban surgiendo y empieza a construir una red intelectual que se va a estar construyendo a partir de Montevideo, pero que a lo largo de toda su trayectoria va a ir reconstruyendo, reformulando, consolidando, y que hacen de él uno de los grandes tejedores de las redes intelectuales latinoamericanas. Ángel Rama trabaja fuertemente en Marcha hasta 1966, un año en el que para mí empieza una etapa distinta de su trayectoria, marcada sobre todo por la dedicación a la docencia universitaria, a la investigación. Es cuando su trabajo como crítico pega un salto en términos de dedicación. Si en Marcha estaba obligado a escribir artículo una semana tras otra,
a partir de este año empieza a tomarse más tiempo para investigar, para analizar, y empieza a producir sus grandes ensayos sobre temas como la gauchesca, sobre el modernismo, sobre la novela latinoamericana, y empieza a viajar, que me parece que ahí también empieza una nueva etapa. Ángel Rama viaja a Colombia, viaja a Venezuela, se instala por un tiempo en Puerto Rico, y ese traslado, esos desplazamientos geográficos por América Latina hacen que él empiece a estar en contacto con otras latitudes, con otras realidades, con otras áreas culturales que empiezan a enriquecer su mirada sobre América Latina, que hasta entonces estaba muy marcada por la coordenada rioplatense. A partir de 1972 se instala en Caracas, en Venezuela, donde empieza a dar clases, y en 1973 estalla el golpe de Estado en Uruguay, por lo cual ese desplazamiento, que en principio fue voluntario, se transforma en un exilio de larga data. En Venezuela desarrolla tareas editoriales, funda la Biblioteca Ayacucho, una colección editorial de clásicos latinoamericanos, sobre lo que calculo que volveremos en breve, pero también ejerce la docencia universitaria en la Universidad Central de Venezuela, donde funda Escritura, una de las revistas de crítica y teoría literaria latinoamericanas más importantes de la época, justo en el mismo momento en el que otros críticos literarios están apostando por la formulación de nuevas publicaciones académicas para pensar de una manera más detenida la teoría literaria y la crítica literaria desde América Latina, y también vuelve a ejercer el periodismo como en los viejos tiempos de Marcha, y publica y escribe en diarios de distribución masiva en Venezuela. Esto le genera varias polémicas porque Ángel Rama siempre fue un intelectual que explicitó y manifestó sus posturas económicas, sus posturas políticas, sus críticas sociales, y en Venezuela se vio involucrado en varias polémicas que lo empujaron a buscar otros aires, otros horizontes laborales, y hacia 1979 se inicia la última etapa de su trayectoria, que es la que desarrolla en Estados Unidos, donde empieza a dar clases, donde investiga y donde empieza cada vez a involucrarse más con el estudio de la literatura latinoamericana del siglo XIX y la literatura colonial. En Estados Unidos entra en contacto con un archivo al cual él casi no se había asomado y que va a ser muy importante para entender tanto la escritura de La Ciudad Letrada como sus últimas investigaciones en torno a temas como el barroco hispanoamericano o el modernismo. Es una época también de revisiones, la experiencia del exilio empieza a pesar más sobre su pensamiento, y hay una suerte de balance histórico acerca de lo que fueron los esfuerzos, los proyectos culturales de los 60 y los 70, y en 1983 hay un último exilio que habría que marcar, que es la expulsión de los Estados Unidos. Ángel Rama es acusado en esos momentos bajo la etiqueta de subversión comunista, una rémora de la política macartista que Ángel Rama venía arrastrando desde su estadía en Puerto Rico. Es expulsado y finalmente se instala en París, donde continúa con varias investigaciones, con varios proyectos, entre los cuales se destaca un proyecto historiográfico liderado por Ana Pizarro, que se propone investigar, formular una nueva historia de la literatura latinoamericana. Ángel Rama en ese proyecto desempeña un rol fundamental, y de cierta manera ese proyecto es el último esfuerzo coordinado con otros grandes de la crítica literaria latinoamericana, como Antonio Cándido o Antonio Cornejo Polar, por reformular y repensar la literatura latinoamericana en un periodo de transición entre la revisión de la crítica de los 70 y los nuevos horizontes teóricos, ideológicos y culturales de principios de la década del 80. Bueno, esta periodización me permite por ahí pensar dos cosas. Una, vos mencionabas Rama y su vocación latinoamericanista, que en un principio había estado más circunscripta a lo rioplatense, pero teníamos que agregar también a Brasil. Es decir, esos primeros años de formación, Brasil es un hito en la formulación que tiene el propio Rama, no solo desde Marcha, en pensar ese otro, que tiene mucho que ver también con el lugar que tiene Uruguay, ¿no? En la geopolítica de la región, porque Uruguay, como ustedes saben, bueno, fue generado como
como un supuesto estado tapón entre Brasil y Argentina, y en esa tensión también los intelectuales, y sobre todo los intelectuales, de lo que el propio Rama llamó generación crítica, ¿no? Una categoría que, como vos bien comentabas, en algunos textos de Rama, ciertos tópicos, esto lo decías vos, Adrián, van resolviéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Se van superponiendo una serie de producciones. Generación crítica es una categoría que él va organizando desde los fines de los años 40 hasta los años 70, donde publica su texto, La generación crítica, en 1972, que es una pequeña historia, ¿no?, del campo cultural uruguayo entre los 40 y los 70 del siglo XX, ¿no? Y es muy importante porque Rama, con esta noción de generación crítica, está pensando en lugar de los intelectuales uruguayos en el propio Uruguay, en la relación campo-ciudad, de esto vamos a volver más tarde, en la relación de Uruguay con el Río de la Plata, sobre todo con su par, ¿no? Esa otra orilla, la Buenos Aires de esos años, pero sobre todo con la región. Es decir, la generación crítica va a dos bandas, es una crítica a lo que los propios intelectuales y la ciudadanía uruguaya en general había pensado de sí y de ese país, un oasis, ¿no?, en la América Latina subdesarrollada, para usar una categoría del periodo, muy pujante en el periodo, o dependiente, para usar otra de las categorías que en los 70 va a estar en alza, ¿no?, la cuestión de la dependencia, pero también para ser muy críticos de esa visión que no era mentira, es decir, había habido un pseudo estado de bienestar en las primeras décadas del siglo XX, originado sobre todo bajo la presidencia de Valle, ¿sí?, de un miembro de uno de los partidos tradicionales, el Partido Colorado. Por esto, él podía decir en el exilio, en un párrafo que seleccionaste, Facundo, que me parece que vale la pena, Uruguay, como decía Graham Greene, me hizo, ¿no? El Uruguay me hizo, dice Rama en el 79. Yo soy su producto, para bien y para mal. Yo soy hijo de su historia y de su probada vocación de libertad y de justicia. Yo he sido modelado por su inteligente educación y he sido impregnado de su sentimiento democrático de igualdad. He sido formado en el trabajo y en la exigencia, con la convicción de servir a una comunidad altiva y laboriosa. He creído en su aspiración a un Estado de Derecho y por ser fiel a este mandato que atraviesa su historia, he tratado de ampliar el reino de la justicia, del mutuo y mejor conocimiento, de la felicidad común, con los recursos a mi alcance. Es tremendo este párrafo, porque él lo dice en el momento en que la región está bajo dictaduras, y Uruguay especialmente está bajo una dictadura feroz, como todas las dictaduras, y él está mirando acá hacia atrás, es decir, a lo que ese Uruguay le hizo, habiendo sido muy crítico de ese mismo Uruguay, diciendo que las virtudes de esa democracia no eran tales porque no podía cumplir con la igualdad que se había propuesto, ¿no? Y sobre todo la diferencia campo-ciudad va a ser muy importante para pensar esas desigualdades. Pero me parece que es interesante porque esto une con otra cosa del propio Rama, que es su proyección a futuro, o sea, su potencia de construir futuros posibles, que no todo está perdido. Y me parece que eso es bien interesante porque si vemos la trayectoria de Rama en el campo cultural montevideano, era un generador de proyectos, ¿sí? Generaba el proyecto de una revista, de una editorial, como fue Fábula, de la revista Clinamen, de la editorial Arca, pero también era alguien bien interesado en estas disputas, y estas disputas le permitían también construir proyectos o contraproyectos. El de la generación crítica fue uno, porque se oponía a otra nominación de la generación, como fue la de su, entre comillas, archienemigo Emir Rodríguez Monegal, otro crítico que también fue director de literarias del semanario Marcha, que era la generación del 45. Entonces me parece que esta diferencia entre del 45, que tenía que ver con un tópico de la fin de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Guerra Fría, el peronismo en Argentina, una serie de emprendimientos culturales, sobre todo montevideanos, que iban a ser después historia, el lugar que ya tenía Marcha, no le terminaba de cerrar porque justamente ese número no permitía conceptualizar el vínculo entre la crítica que hacía esta generación de intelectuales a un Uruguay que nunca se había considerado en crisis, o sea, y lo que implicaba esa crisis en los años 50, ¿no? ¿Qué venía a abrir? Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte
y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, retomamos con esta idea acerca de el vínculo entre la crítica y la crisis. Jimena recién nos comentaba, reflexionaba acerca de cómo Ángel Rama constantemente estaba pensando en cómo resolver ciertas situaciones problemáticas, históricas, que lo involucraban a él, pero que habían involucrado a su generación en las décadas pasadas, para construir un futuro en un presente lleno de incertidumbres. Y Ángel Rama hizo este tipo de operaciones varias veces. Se me ocurre una instancia bien clara que tiene que ver con la nueva novela latinoamericana. Ángel Rama estuvo involucrada desde su surgimiento, desde las publicaciones de Vargas Llosa, de Julio Cortázar, de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez. Estuvo muy involucrado con la promoción de estos nuevos novelistas que publican en los 60 y adquieren fama y reconocimiento en América Latina y en el mundo. Pero hacia principios de la década del 70, el fervor que despertaba el boom empezó a ser criticado desde un punto de vista político por los intelectuales cubanos y por el punto de vista más crítico por ciertos sectores de los estudios literarios, por estar demasiado imbrincado en un fenómeno de mercado. Esta crítica al boom hizo que varios intelectuales, varios escritores se sumergieran en polémicas y Ángel Rama mismo, hacia 1972, hizo una crítica muy fuerte a la injerencia del mercado editorial en la venta, en la consolidación del boom, entendido como un fenómeno meramente comercial. Y a partir de ahí empezó a pensar otra forma de pensar la literatura latinoamericana, que tuvo que ver justamente con un redescubrimiento de otro tipo de fuentes culturales, con otro tipo de corrientes y propuestas estéticas vinculadas principalmente a lo que él llamó a los narradores de la transculturación. Uno puede pensar la transculturación narrativa como una suerte de contrarrelato de aquella literatura latinoamericana de cuño cosmopolita que en los 60 era promocionada como la superación del tradicionalismo, del regionalismo latinoamericano. Entonces ahí me parece que tenemos un ejemplo de cómo Ángel Rama, frente a cierta crisis, a cierto desgaste de los proyectos estéticos y por lo tanto también culturales, puede formular una suerte de contrapropuesta que abra lugar a nuevas exploraciones y nuevos caminos. En Ángel Rama, de esa época, de principios de los 70, también es muy importante la vuelta hacia el pasado, un trabajo de archivo que se va a evidenciar en la Biblioteca Ayacucho, pero que Ángel Rama viene desempeñando desde su época montevideana a través de, por ejemplo, los trabajos que realiza en la Biblioteca Nacional en la parte de la publicación de los clásicos uruguayos en la década del 50. Ángel Rama tiene un trabajo constante de revisión, exploración de archivos y también tiene la certeza de que esos archivos componen el legado cultural latinoamericano que hay que resguardar, analizar y también difundir. La Biblioteca Ayacucho, sobre la cual habíamos hablado en el bloque anterior, es uno de los grandes ejemplos de esta certidumbre de Rama sobre el legado cultural latinoamericano. Porque después de la discusión en torno al boom, Ángel Rama está cada vez más convencido de que la identidad latinoamericana o la conformación de la cultura latinoamericana no depende tanto de los discursos antiimperialistas, no depende tanto de los desafíos del desarrollo económico, sino sobre todo de una tradición secular que se fue constituyendo y transformando a lo largo de los años y que merece ser analizada y difundida por todo el continente. En este sentido, en 1974,
en Venezuela, junto con José Ramón Medina, un intelectual, un escritor venezolano, fundan la Biblioteca Ayacucho, una editorial estatal que es elaborada bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en un contexto de boom económico venezolano gracias al petróleo, un momento en el que se fundan varias instituciones culturales en Venezuela, como por ejemplo también la editorial Monte Ávila y otros emprendimientos culturales de renombre que siguen hasta el día de hoy incluso, y se proponen con la Biblioteca Ayacucho hacer una editorial que compile los clásicos de la literatura y del pensamiento latinoamericano. Y cuando digo del pensamiento, lo resalto porque es una apuesta muy interesante que se cifra en conjugar las grandes obras literarias con obras políticas, históricas, ideológicas, sociológicas de la tradición latinoamericana y compilarlo con una suerte de biblioteca de clásicos en los que se reúnan lo más importante, lo más destacado del pensamiento y la cultura latinoamericana. Ángel Rama, a partir de Biblioteca Ayacucho, traza de nuevo redes, porque cada tomo de la Biblioteca Ayacucho está pensado como una publicación de un material de archivo presentado, prologado por un intelectual latinoamericano de renombre y acompañado por una cronología que ayuda a articular la obra en sí con el contexto histórico en el que fue producida. Esto es una apuesta crítica, pero también es una apuesta intelectual por recuperar a aquellos intelectuales dispersos por los exilios de la década del 70, por la diáspora latinoamericana, y implica una apuesta de largo plazo en la que Ángel Rama estuvo involucrada hasta los últimos días de su vida y que para mí configura uno de los máximos logros de su vocación latinoamericanista. Vos decías la importancia de esos prólogos y de esa red. No mencionamos algunos nombres de esa red como Antonio Cándido y Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro estuvo exilado en Montevideo en los 60 y ahí generan una relación de intelectual y de amistad intelectual muy fuerte, y con Antonio Cándido, en una primera entrevista que Rama le hace en los 60, inaugura también una relación intelectual clave en la propia formación de Rama, es decir, clave en categorías que Rama va a afinar, utilizar como la de sistema literario de Cándido, pero también en los estudios en antropología, es decir, incorpora una mirada sociológica de la literatura, ciertas categorías de la antropología, que yo creo que a la vez eso le permite, en esa Biblioteca Ayacucho, originar en esa red también una red de pedagogos de qué es América Latina. Porque si, por ejemplo, Carlos Quijano, director de Marcha, y en parte uno de los maestros del propio Ángel Rama, decía que para conocernos primero hay que estar en contacto. Eso es lo que hace Rama. Y en ese conocimiento y reconocimiento latinoamericano, imagino que esos prólogos y esas cronologías también sirven en una clase, sirven para dar clase. Me parece que eso también es una virtud de lo que significa. En un mundo de una idea de clase lejana, pero no deja de ser interesante esa apuesta pedagógica. En ese sentido, yo pensaba hasta qué punto también en ese recorrido que hace Rama en la Biblioteca Ayacucho, él, por ejemplo, hace un volumen sobre la poesía gauchesca. Y este volumen de la poesía gauchesca me permite ir hacia un tema clave para pensar la ciudad letrada y el sintagma en su totalidad, que es la relación entre campo y ciudad. Porque no hay duda que la ciudad letrada tiene, sobre todo en los últimos capítulos, una montevideanización, ¿no? del carácter más latinoamericanista, de esa mirada sobre las ciudades letradas en la región, sobre todo porque me parece que la ciudad letrada, en los últimos 2 capítulos que está pensando México y Uruguay, sobre todo como ejemplos o contraejemplos, la relación está en función del vínculo entre caudillos y doctores. Es decir, esa relación tan importante en el análisis político histórico uruguayo que inaugura un historiador muy importante y con el cual Rama tenía vínculo, que es Pibel Devoto. Es decir, la diferencia entre los caudillos del campo y los doctores de la ciudad en una serie de binarismos que creo que la ciudad letrada también viene a poner, a matizar, a complejizar y a abrir para pensar todo el itinerario de esa ciudad letrada. No sé, Bueno, ¿cómo lo ves, Adrián? yo creo que la relación entre ciudad y campo articula
es uno de los ejes a través de los cuales se puede articular toda la obra de Rama, fundamentalmente su obra madura, a partir de finales de los 60 y la década del 70, que es una década tan prodigiosa respecto de la producción de Rama, que se reparte en miles de emprendimientos y que produce sus libros más importantes y sus libros clásicos. Y me gustaría retomar algo que decía vos, Jimena, recién, que es que él parte de una tensión constitutiva. Él se reconoce como un producto de ese Uruguay urbano del vallismo, perteneciendo a una generación que hizo, digamos, el requiem del vallismo y que hizo la gran crítica por justamente la miopía modernizadora urbana del vallismo contra el Uruguay real, entre comillas, que sería el Uruguay rural. Hay que recordar que en Uruguay el conflicto fue muy intenso y que buena parte de lo que luego se constituyó como primero Tupamaros y luego confluyó en el Frente Amplio, nace de las marchas cañeras, es decir, las marchas del campo hacia la ciudad y contra la ciudad, en una suerte de rebelión antivallista en la que toda la generación del 45, la generación crítica, estuvo muy involucrada. Entonces, Rama siempre estuvo entre esas dos polos, en la tensión entre su carácter profundamente urbano, democratizador en el sentido del significado que tuvo la educación pública en el vallismo, y la crítica de aquello negado por la ciudad que estaría en el campo y que de alguna manera ocultaría algo así como una verdad esencial, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que algunos textos de Rama, antes de la transculturación narrativa y de la ciudad letrada, que son como la quinta esencia de estos polos, ¿no? La transculturación narrativa es el trabajo muy guiado por los criterios antropológicos que le vienen de Darcy Ribeiro, pero que le abrieron una biblioteca completamente nueva, con Lévi-Strauss y con una cantidad de autores, va a decir la verdadera literatura latinoamericana está en esos transculturadores regionales, como decía antes Facundo, frente a las vanguardias cosmopolitas, y en la ciudad letrada, donde va a decir, bueno, el rol de la ciudad fue el rol de control, dominio y garantía de el poder colonial y luego de las élites independientes. Él siempre se va a mover en esos dos polos. Y lo que me parece interesante es que tanto en transculturación narrativa como en la ciudad letrada, en realidad Rama está muy cerca de lo que en ese momento se desplegaba como un programa de estudios urbanos en el que había otras figuras con las que él va a tener mucha relación, como Richard Morse, por ejemplo, o como José Luis Romero, a los dos Rama invita a producir volúmenes para la Biblioteca Ayacucho. Romero produce un par, creo, y Morse no llega a producir el suyo, pero tiene correspondencia y tiene una larga relación. Pero lo interesante es que si este ciclo de los estudios urbanos tuvo dos momentos, un momento de los años 50 y 60, donde se ve con mucho optimismo el rol que la ciudad puede tener en sacar del atraso a los países latinoamericanos, Rama se involucra en este tipo de discusiones en el segundo momento, cuando ese optimismo se ha perdido y cuando ya la Revolución Cubana ha puesto en evidencia que la transformación iba a venir del campo. Así como las marchas cañeras venían reclamando ese lugar en el campo, de repente se abrió la experiencia de la Revolución Cubana demostrando que eso podía ocurrir en toda América Latina. Y entonces las búsquedas de Rama en este sentido están muy marcadas por las teorías del colonialismo interno, es decir, la idea de que las ciudades latinoamericanas operan como una suerte de eslabones en la cadena de la dependencia, sometiendo a sus regiones interiores, y esto lo va a marcar muy fuerte tanto en transculturación narrativa como en la ciudad letrada. La gran diferencia para mí, de todas maneras, que la planteo para ver si podemos pensar algo juntos al respecto, es que todavía en transculturación narrativa, Rama tiene una visión muy compleja de la
digamos, la cantidad de eslabones que hay en esa cadena de transmisión de la cultura y cómo en cada uno de esos eslabones, también en la ciudad cosmopolita, las operaciones culturales son muy complejas y son siempre creativas. Él no tiene una visión en ningún momento en transculturación narrativa descalificadora de aquellas operaciones culturales que hace la vanguardia literaria en las grandes ciudades. Él cree que ahí no está la esencia, en todo caso, de la realidad latinoamericana, pero él los ve como autores, por poner nombres, Borges, Octavio Paz, digamos, con gran productividad, que también son capaces de hacer operaciones enormemente sofisticadas de producción cultural. Entonces, en transculturación narrativa todavía él tiene una visión muy sofisticada y muy compleja de cómo se producen los contactos culturales, aunque él apuesta en el punto de la representatividad de la realidad latinoamericana, aquello que ocurría en la región, en el campo, pero todavía sigue viendo un proceso muy complejo, mientras que en la ciudad letrada él va a ver el rol de la ciudad de un modo mucho más taxativo, mucho más negativo, mucho más reductivo también. Sí, a mí me parece que en transculturación narrativa hay dos cuestiones. Una, que él plantea una circulación y construcción de saberes sin olvidarse de las asimetrías, de los flujos de poder, de los poderes reales, pero por otro lado, en ese sentido, una apuesta por una vanguardia popular, si querés. Es decir, la capacidad de experimentación de los sectores populares que pareciera ser también habilitada cuando ciertas cosas de esas tradiciones que ya están en un punto cristalizadas, esa modernización rompe, quiebra, y ahí emerge algo. Entonces, me parece que el movimiento en transculturación narrativa es clave. Es decir, los ciclos no son ciclos cerrados, siempre hay algo azaroso que puede quebrar. Y ese azar fue la modernidad. Eso me parece que es muy importante. Y por otro lado, me parece, y esto lo menciona un colega, José Poblete, pensando transculturación narrativa sobre todo, también es una apuesta editorial. Él dice, en el boom nos quedamos con una serie de autores clave importantísimos a los que él colaboró en poner donde estaban, como García Márquez, pero hay toda otra serie de autores que son estos transculturadores, por ejemplo, ¿no? Juan Rulfo, ¿sí? O todos los que podemos conseguir o conocer, Arguedas, con quien él hace una apuesta realmente muy, muy fuerte y muy de involucramiento muy personal. Arguedas, que en un punto es muy similar en la trayectoria Rama como gestor, digo, un etnógrafo, ¿no? Arguedas que iba a grabar, ¿no? Grupos musicales rurales para pasarlos por la radio en Perú. Quiero decir, ahí hay una apuesta, y acá ya te dejo la palabra vos, Facundo, me parece bien interesante porque es una apuesta a lo Mariátegui, ¿no? Ir hacia atrás es lo que nos permite saltar hacia más adelante, ¿sí? Es decir, buscar la tradición no es tradicionalismo, para ponerlo en estos términos, y la vanguardia no simplemente viene a obturar el pasado, ¿no? Pero lo que muestra que Rama, por más críticas que le hiciera a la vanguardia, fue siempre un vanguardista. Bueno, lo dice. Y ese salto del caballo, como decían los formalistas, ir hacia atrás para pegar el salto adelante, siempre caracterizó sus apuestas culturales. Sí, sí. De hecho, creo que esta idea que estamos destacando en transculturación narrativa acerca de la complejidad del proceso cultural se puede ver también en la ciudad letrada, en el juego entre ciudad letrada y ciudad real, que en los últimos capítulos es cada vez más patente de que la ciudad letrada, tal cual fue concebida en sus orígenes coloniales, empieza a tener fracturas y empieza a ceder ante la emergencia de un mercado editorial, de un nuevo público lector, de nuevas prácticas profesionalizantes que permiten que los letrados salgan de sus roles tradicionales y puedan ensayar nuevas alternativas de intervención sobre sus sociedades. Entonces ahí, incluso creo en los momentos más pesimistas de Ángel Rama, hay una suerte de preservar esta suerte de utopía intelectual, este margen de maniobra del intelectual ante los desafíos de la historia y de las sociedades. Quizás, a ver qué les parece, podemos cerrar este podcast con Rama, con la palabra de Rama, que decía esto. Ocurre que si la crítica no construye las obras, se construye la literatura entendida como un corpus orgánicos en que se expresa una cultura, una nación,
el pueblo de un continente, pues la misma América Latina sigue siendo un proyecto intelectual vanguardista que espera su realización concreta. Es impresionante esta frase porque esta frase él la dice en 1983, es decir, cuando la ciudad letrada estaba cerrada, y la ciudad letrada muestra la cara, digamos, pesimista respecto de aquello que pueda surgir para construir esa cultura latinoamericana. Y sin embargo, esta frase, la idea de que América Latina es un proyecto intelectual vanguardista, me parece tan llena de ese optimismo sesentista que convive en él como hebras de un tejido muy complejo, con esas otras hebras de lo que llamó Facundo la literatura de la derrota, citándolo al propio Rama, y cómo él en este proyecto, porque esta frase también la dijo en Campinas cuando estaban llevando adelante el proyecto dirigido por Ana Pizarro sobre la construcción de una nueva historia de América Latina, cómo en estos proyectos él veía justamente la necesidad de afirmar el compromiso de los intelectuales que, más allá de todo lo que haya escrito en la ciudad letrada, él seguía viendo como actores fundamentales en la construcción cultural del continente. Sí, parte de ese pueblo latinoamericano. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de esta grabación. Una maravilla.